Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y voy a ser vuestro ponente en la charla que habla sobre el tema del gas radón. En primer lugar, y antes de comenzar con la presentación, querría dar las gracias a los organizadores del Instituto para la Salud Geoambiental por darme la oportunidad de poder ofrecer esta charla y más adelante el curso en el cual vamos a intentar profundizar lo más que podamos en todo aquello relacionado con el gas radón. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, José Miguel, por vuestro ofrecimiento, vuestro ofrecimiento para que yo pueda estar aquí hoy con todos vosotros. Es un lujo, la verdad, poder trabajar con todos vosotros. Muchas gracias al Instituto para la Salud Geoambiental. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito con la presentación. Y vamos a... Esperad un momento que voy a poner esto aquí en pantalla completa. Perfecto. Bueno, la presentación se titula Todo sobre el radón y por qué es importante en tu vida. Como os he comentado antes, mi nombre es José Luis Gutiérrez Villanueva y soy doctor en físicas y trabajo como especialista en la medida de radón en la empresa Radonova en Uppsala, en Suecia. Llevo trabajando en radón pues casi 20 años, desde que comencé a hacer mi tesis doctoral, ya por el año 2002. En esta presentación os voy a dar unas pinceladas de lo que se va a tratar el curso más adelante, ¿de acuerdo? Simplemente unas pinceladas sobre aquellos temas más importantes que vamos a profundizar cuando hagamos el curso per se, que tendrá lugar, creo que es en otoño de este año. Bueno, vamos a comenzar primero hablando de riesgos, porque cuando hablamos de radón es muy importante no olvidarnos que estamos hablando de riesgos. Y nosotros en la actualidad vivimos rodeados de riesgos por todos los sitios. No os voy a hablar, evidentemente, del coronavirus, ¿no? Que, bueno, este es un riesgo que se ha vuelto en nuestro día a día, ¿no? Desde el mes de febrero o marzo de este año, pues prácticamente todos conocemos a alguien o conocemos a alguien que conoce a alguien que ha estado afectado por coronavirus, ¿no? Y lamentablemente, pues también hay mucha gente que ha muerto, ¿no? Por este tema. Pero no deja de ser un riesgo, es decir, no porque estemos cerca de alguien con coronavirus necesariamente nos vayamos a contagiar, ¿vale? Pero puede ocurrir, ¿de acuerdo? Es un riesgo. Evidentemente, tenemos riesgos también cuando andamos con nuestros coches, cuando circulamos por la carretera. Tenemos un riesgo de tener un accidente. Tenemos un riesgo de sufrir un ataque al corazón, tenemos un riesgo de un terremoto, tenemos un riesgo cuando estamos volando de que el avión por cualquier motivo se estrelle o tengamos un accidente. Vivimos rodeados de riesgos y eso es un hecho, no podemos evitarlo. Hay riesgos por todos los sitios. Lo que sí que podemos intentar hacer es minimizar ese tipo de riesgos, ¿vale? Y eso es un poco el mensaje que me gustaría transmitiros, tanto en esta presentación como más adelante o como veremos en el curso, que lo que tenemos que hacer es minimizar el riesgo de padecer un cáncer de pulmón debido a una exposición a gas radón, ¿vale? El riesgo siempre va a estar ahí, pero evidentemente tenemos herramientas para poder minimizar ese tipo de riesgos. Bueno, el mundo radiactivo. Nosotros vivimos rodeados de radiactividad. Nuestro planeta Tierra es radiactivo desde el mismo instante en el que el planeta Tierra empezó a ser como tal, a ser un planeta, ¿vale? Hace muchísimos millones de años, cuando se forma el sistema solar, cuando se forma el planeta Tierra en particular, el planeta Tierra era radiactivo y era muchísimo más radiactivo de lo que es ahora, ¿vale? Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Lo veremos más adelante en algún diagrama que os voy a poner más a continuación. Pero el mundo en el que vivimos es un mundo radiactivo. En otras palabras, hace 1600 años, ¿de acuerdo? Hace 1600 años nos remontamos a la época en la cual cayó el Imperio Romano. El mundo era muchísimo más radiactivo de lo que es ahora. Esto normalmente puede chocar un poquito porque la gente dice, joder, hace 1600 años no había centrales nucleares. Ya, pero es que las centrales nucleares, como veremos más adelante, suponen un añadido prácticamente insignificante a la dosis que recibimos de radiación. Y esto cuando yo lo cuento por primera vez a gente que es un poco neófita en la materia o que no está acostumbrada a hablar de radiaciones, le choca un poco, ¿no? Porque dice, ostras, cuando hablamos de radiactividad, lo primero que nos viene a la memoria es Fukushima, Chernóbil, las pruebas radiactivas de los años 50-60 con las bombas nucleares, Hiroshima. No. Eso es una parte
minúscula de la dosis que recibimos. El mundo ha sido radiactivo y el mundo seguirá siendo radiactivo hasta que el planeta Tierra desaparezca. Es algo que es inevitable. ¿Por qué? Pues porque hay una componente muy importante en la radiactividad y en la dosis que recibimos nosotros, que es la componente debida a la radiactividad de origen natural. Y en ellas, el protagonista de nuestra historia es el gas radón, que es el que veis aquí en esta transparencia y es en el que se va a basar el curso que nosotros vamos a hacer. El radón es un gas radiactivo. Fue identificado por primera vez a principios del siglo XX por Dorn. Yo siempre coloco aquí esta foto, aunque, bueno, últimamente debería colocar otra foto, porque también hay una pequeña discusión entre quién fue el primero que identificó al radón. Si fue Dorn, como aparece aquí en esta foto, o fue alguien que seguramente os sonará mucho más, como es Ernst Rutherford. Lo que ocurre es que todo el mundo conoce a Rutherford por sus descubrimientos en física y muy poquita gente conoce a Dorn, con lo cual yo me gusta seguir colocando aquí la foto de Dorn, porque a este pobre hombre nadie le conoce. Pero fue muy importante, fue una de las primeras personas, también podríamos decir, junto con Rutherford, que de alguna manera identificaron el gas radón, ¿vale? El elemento 86 de la tabla periódica. Y me gustaría que prestarais atención a estas tres primeras palabras que aparecen aquí. Es un gas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo estamos respirando, ¿vale? Es radiactivo, es decir, emite radiación ionizante, ¿vale? Otro colega ha hecho una presentación hace unos días sobre radiaciones no ionizantes, ¿vale? El espectro electromagnético, como bien sabéis, se podría dividir en dos grandes apartados. Por un lado tenemos las radiaciones no ionizantes y por otro lado las ionizantes. El radón pertenece a ese segundo apartado, ¿de acuerdo? La familia de las radiaciones ionizantes, que como su propio nombre indica, tienen la capacidad de ionizar el átomo, ¿vale? Es decir, de alterar la estructura atómica. Y eso tiene unas consecuencias después con el ADN, etcétera, etcétera, ¿no? Que no entraremos en ello en esta presentación. Pero recordamos, es un gas, con lo cual lo estamos respirando, es un gas radiactivo, ¿vale? Y además es natural. Y aquí es lo importante que tiene el radón. El radón es un gas natural, lo encontramos absolutamente en cualquier lugar que se nos ocurra. Está en el exterior, en concentraciones en la mayoría de los casos muy bajitas, y lo tenemos dentro de nuestros edificios, en un rango de concentraciones tremendamente amplio, ¿vale? Concentraciones enormes y concentraciones muy bajitas, ¿vale? Pero es un gas natural, ¿de acuerdo? Lo tenemos siempre. Esto también es importante porque es un gas noble, bueno, además de que es inerte, incoloro, inoloro y todo lo que queráis, pero bueno, es un gas noble, es decir, es el elemento 86, aparece en la parte derecha de la tabla periódica y como buenos gases nobles no va a generar compuestos químicos, o al menos no de manera sencilla, ¿vale? Los gases nobles no se juntan con otros elementos de la tabla periódica, por eso se llaman nobles, ¿no? Recordad que los nobles antiguamente no se mezclaban con los plebeyos, ¿no? Por eso se les dio nombre de gases nobles, porque no forman compuestos químicos, ¿vale? Y eso es importante también para el radón. La vida media que tiene son 3,8 días, con lo cual es una vida media suficiente, ¿vale?, para tenerle en cuenta. Es un emisor alfa y sus descendientes también son emisores alfa de alta energía, aunque tiene también emisores beta, pero digamos que lo que más nos va a importar a nosotros es que son emisores alfa de alta energía. Y los descendientes, y esto es muy importante, no son gases, son partículas que se van a pegar a las paredes del tracto respiratorio. Y al ser emisores alfa, la emisión alfa va a tener lugar justo dentro de nuestro cuerpo. Y ahí es donde está la peligrosidad del radón, no tanto como el radón en sí, puesto que el radón en el tracto respiratorio, según lo inhalamos, lo vamos a exhalar prácticamente en su totalidad, sino que en el recorrido que hace el radón en nuestro tracto respiratorio, se va a ir desintegrando y ahí va a generar esos emisores alfa de alta energía que se quedan pegados. Y esos emisores alfa de alta energía no son gases nobles. Y sí que tienen una cierta incidencia, como veremos en el curso, pero no es el objeto ahora, ¿vale? Por lo tanto, recordad que el radón es un gas radiactivo y es natural. Pero, ¿tener concentraciones elevadas de radón en un edificio es algo normal o no? Pues la respuesta es que no. Las concentraciones elevadas de radón no son naturales en absoluto, ¿vale? Cuando nosotros encontramos en un edificio concentraciones altas de gas radón,
en la mayoría de los casos son una consecuencia de las prácticas constructivas y en la mayoría de los casos, por no decir siempre, es por un desconocimiento de la problemática que tiene el gas radón, porque es muy poco conocido. Obviamente nadie va a realizar un edificio, va a construir un edificio adrede para tener concentraciones elevadas de radón, evidentemente, ¿vale? Pero en muchas ocasiones no se conoce y por lo tanto, pues bueno, pues da lugar a esas situaciones, ¿no? A que se encuentren concentraciones de radón que son bastante elevadas y eso no es natural. Bueno, pues vamos a continuar. Y esta es la transparencia que a mí me gusta poner siempre que hablamos de radón, ¿vale? Esta es una transparencia que me gusta mucho siempre cuando hablamos de radón, ¿de acuerdo? Porque a mí me parece muy interesante. Y me parece muy interesante por lo que vais a ver aquí. Fijaros aquí en una cuestión. Aquí tenemos el quesito famoso, que es el origen de las fuentes de radiación a las cuales nosotros como público en general estamos sometidos, ¿vale? La mayor parte de la población. Y fijaros, esto es un dato para el Reino Unido, pero olvidaros de que estamos hablando del Reino Unido. Si tenemos en cuenta la distribución, es decir, los porcentajes, ¿vale? Número arriba, número abajo, son similares en todos los países y en particular en España. Fijaros, de media una persona va a recibir 2,7 milisievert al año en dosis de radiación. Aquí ponen el año 2010, pero bueno, en la actualidad los valores son tremendamente similares, ¿vale? De este porcentaje, prácticamente el 50% se debe al gas radón. Y esto es lo curioso, más de la mitad o la mitad de la dosis que recibimos en un año como población, la dosis de vida radiactividad, la recibimos por estar sentados aquí, en nuestras casas, tranquilamente, en nuestra vivienda, por estar trabajando en nuestras oficinas, en nuestros centros de trabajo. Simplemente por eso, la mitad de la dosis de radiación que recibimos, y estamos hablando en torno a un 1,7 milisievert al año, se debe a la presencia de gas radón, ¿vale? Luego también recibimos otras fuentes, por ejemplo, otros radionúcleos aparte del radón, como pueden ser el torón, como puede ser el potasio, etc. Radiación cósmica, la que nos viene del exterior, ¿de acuerdo? Del universo y en particular del Sol. Radiación gamma terrestre. Evidentemente, no va a recibir la misma dosis de radiación una persona que se encuentra viviendo en la Sierra de Madrid que una persona que se encuentra en Murcia, o una persona que se encuentra en Valladolid, de donde yo soy, por ejemplo, ¿vale? Porque la geología es diferente, por lo tanto, la dosis de radiación de vida gamma va a ser distinta, pero en general un 10% se debe a esa radiación gamma. La radiación debido a exposiciones médicas, aquí pone un 16%, pero esto también es muy variable dependiendo de la persona. ¿Y aquí qué podemos incluir? Pues aquí podemos incluir radiografías, diferentes pruebas médicas que nos hacen, tratamientos con radioisótopos, radioterapia, etcétera, ¿vale? Y fijaros, prácticamente menos del 1% se debe a radiación que denominamos artificial. ¿Y aquí qué incluimos? Pruebas nucleares, radiación artificial debida a exposición ocupacional o descargas radiactivas, ¿de acuerdo? Que pueden ser de centrales nucleares. Pero esto supone menos del 1%, ¿eh? ¿De acuerdo? No es mi intención defender a las centrales nucleares ni atacarlas. En absoluto, simplemente dar datos objetivos, ¿vale? Y lo objetivo es que la mitad de la dosis de radiación que recibimos en un año se debe al gas radón, simplemente por estar en nuestros edificios viviendo o trabajando en nuestras oficinas. ¿Y esto por qué es importante? Por lo que pone en esta transparencia. En la actualidad no hay absolutamente ninguna duda, es decir, hay sobrada evidencia científica de que el radón es causa directa de cáncer de pulmón. El radón es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. En otras palabras, si eliminamos la componente del tabaco, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros ahora mismo todo el mundo dejara de fumar, ¿vale? Si todo el mundo dejara de fumar, seguiría habiendo cáncer de pulmón, debido a la exposición a gas radón, ¿vale?
Es decir, la mitad de la dosis de radiación depende del radón. El radón es la segunda causa de cáncer de pulmón, pero es muy poquito conocido, ¿vale? Por eso es un placer el ver que ha habido tantísima gente que se ha apuntado a este curso, porque es muy importante el darle difusión a la problemática que tiene el gas radón, ¿vale? Bueno, vamos a seguir un poquito más. ¿Y cómo determinamos el riesgo para la salud? Esto lo veremos en el curso en más profundidad, ¿vale? Pero simplemente os quiero dar un par de pinceladas. Generalmente, a la hora de abordar el riesgo, fijaros, otra vez hago hincapié en la palabra riesgo, hay dos maneras para poder abordar el riesgo asociado al gas radón. Una es la epidemiológica y otra es la dosimétrica, ¿de acuerdo? En el curso hablaremos un poquito de estas dos formas diferentes de calcular los riesgos asociados a gas radón, ¿vale? Pero bueno, simplemente ahora os indico que tradicionalmente estas dos formas han ido por caminos, digamos, separados, ¿vale? Pero últimamente han convergido, ¿vale? Y los resultados que se obtienen en términos de factores de riesgo asociados al radón en función de la concentración, el factor que obtenemos yendo por la vía epidemiológica y el factor que obtenemos yendo por la vía dosimétrica, en la actualidad es prácticamente el mismo, ¿de acuerdo? Lo cual es un gran avance. Y esto se ha conseguido gracias a que ha habido muchísimos más datos y muchísimos más estudios que han inundado de datos para poder realizar un análisis mucho más preciso de cuáles son los factores de riesgos asociados al gas radón, ¿vale? Pero esto lo veremos más en el curso un poquito más en profundidad. ¿Cómo vamos a medir el radón? Porque evidentemente una cosa es hablar de riesgos, estamos hablando de que es la mitad de la dosis que recibimos, de que es una causa de cáncer de pulmón, todo eso está muy bien, pero ¿cómo lo medimos? Bueno, lo veremos en el curso, pero esencialmente os voy a decir que hay dos maneras, digamos, dos grandes formas de medir el radón, ¿vale? Hay dos formas diferentes de medirlo. Una es mediante sistemas pasivos, ¿de acuerdo? Y otra es mediante sistemas activos. ¿Qué son los sistemas pasivos? ¿A qué denominamos nosotros sistemas pasivos? Pues los sistemas pasivos son, por ejemplo, los detectores que veis aquí en la transparencia, modelo CR39. Esto lo explicaremos bien en el curso. Pero básicamente estos son unos aparatitos, unos muy pequeños, ¿de acuerdo? Del tamaño bueno, son unos 6 centímetros de diámetro, que se colocan en el lugar en el cual nosotros queremos medir la concentración de radón, por ejemplo, en nuestra vivienda, en nuestro centro de trabajo. Se coloca el detector, por ejemplo, encima de una mesa, encima de una estantería, y se deja un tiempo de exposición determinado, el que sea X días, 10 días, 3 meses. Al cabo de ese tiempo de exposición, retiramos el detector, el laboratorio se encarga de realizar el análisis y nos envía un informe. En ese informe lo que vamos a obtener es un valor, es un número. 280 más menos 50, por ejemplo, ¿vale? Un número con una incertidumbre. Y ese número, con esa incertidumbre, lo vamos a comparar con el valor de referencia. En cada país, pues es un valor diferente, luego entraremos un poquito en ese tema, ¿vale? Y ese número lo que ha tenido en cuenta son las subidas y bajadas de niveles de radón en el edificio, que sí que cambian bastante, como veremos más adelante, ¿vale? Y esa es una manera de medir el radón con un sistema pasivo. Un sistema activo, por ejemplo, es este equipo que tenéis aquí en la transparencia. Es un equipo que realiza tomas de aire, muestras de aire cada cierto tiempo y lo que nos va generando es una serie temporal de datos. Con lo cual, cuando nosotros acabamos la medida, descargamos la serie temporal de datos y podemos estudiar la evolución. Y podemos ver subidas y bajadas de radón. ¿De acuerdo? Y eso en algunas ocasiones puede ser útil, por ejemplo, a la hora de realizar un remedio de radón o poder investigar cuáles son las fuentes de entrada de radón en una vivienda o en un edificio concreto. ¿Vale? Por eso esos dos grandes bloques, esas dos formas diferentes de medir radón, con sistemas pasivos, con sistemas activos, pero que además se complementan. ¿De acuerdo? No es que uno excluya al otro. Os he informado antes y os he comentado que una de las cuestiones que nosotros hacemos es que esos detectores se envían a un laboratorio, el laboratorio realiza un análisis y nos manda un informe con unos resultados. Aquí entra otra cuestión sumamente importante, que es que ese laboratorio debe de ser siempre, mi consejo es que siempre elijáis un laboratorio
que realice los análisis de radón que esté acreditado ISO 17025. ¿De acuerdo? No como aparece aquí en la rata que aparece aquí en la transparencia, 27105, no, es ISO 17025. ¿De acuerdo? ISO 17025. ¿Vale? ¿Por qué es importante tener esta acreditación ISO 17025? Bueno, pues la acreditación ISO 17025 es muy importante porque nos garantiza que las medidas se hacen de acuerdo a una norma estándar internacional y que ha pasado una serie de controles extremadamente rigurosos. Entraremos mucho más a la hora de hablar de la acreditación en el curso, ¿vale? Pero yo sí que os recomiendo que siempre utilicéis laboratorios acreditados 17025. En España hay varios laboratorios, varias empresas diferentes que están acreditadas 17025 y que ofrecen el servicio de medida. ¿De acuerdo? Con lo cual tenéis un espectro bastante amplio dentro del que podáis elegir. Pero esto es muy importante también lo que indico aquí en esta transparencia. Cuando una entidad acredita un proceso según la norma 17025, lo que estamos acreditando es el procedimiento de medida, no acreditamos el laboratorio, ¿vale? Y esto lo digo porque hay, no en el campo del radón exactamente, pero bueno, en otro tipo de análisis, sí que es muy común el que las empresas se hagan publicidad indicando somos empresa acreditada 17025. Bien, pero en base a unos procedimientos. Es decir, hay empresas que no tienen todos los procedimientos acreditados 17025. ¿De acuerdo? Con lo cual, daros cuenta que es muy importante que se acredite el procedimiento de medida, pero no se acredita el laboratorio. ¿Vale? Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. Vale, ¿cuáles son las fuentes de radón que tenemos? Bueno, pues las fuentes de radón las tenéis aquí en esta transparencia y las vamos a ver en este orden, ¿de acuerdo? Fijaros, primero la fuente más obvia que os puede venir a la cabeza es el suelo, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí, ¿vale? El suelo sobre el cual se asienta el edificio, ¿vale? Esa es la fuente principal de gas radón, ¿vale? Yo diría que la más importante, ¿vale? La siguiente en orden de importancia son los materiales de construcción, ¿de acuerdo? En algunos casos puede ser una fuente tremendamente importante, ¿vale? Me viene a la memoria ahora un ejemplo que ha habido, el ejemplo clásico que se habla siempre en Suecia, de edificios que se han construido con un material de construcción que se denomina blue concrete, es decir, cemento azul, ¿vale? Digamos en la traducción, en la mala traducción al castellano. Ese es un material que se utilizaba en la época de los 70, en la época de los 60, tremendamente barato, y se construyeron muchísimos bloques de apartamentos con ese material. Cuando se comienza a medir radón, se observa que hay apartamentos situados en plantas altas con concentraciones elevadísimas de radón. Y no se entiende, porque por regla general, en las plantas altas, no siempre tiene que ser así, pero bueno, en general, en las plantas altas las concentraciones de radón son más bajitas que en las plantas bajas. Se realiza una investigación y se descubre que es que la fuente era precisamente el material de construcción. Es decir, se había construido con un material que exhalaba muchísimo radón, ¿vale? En la actualidad, evidentemente, esos bloques de edificios se han demolido o se están demoliendo los pocos que quedan y no se permite utilizar ese material de construcción en Suecia en absoluto, ¿de acuerdo? Para bloques de apartamentos, para bloques de viviendas, ¿vale? Pero bueno, eso es importante que lo tengáis en cuenta. Y la otra fuente en importancia, en orden de importancia, sería el agua, ¿vale? Que también en algunas ocasiones puede ser importante, ¿de acuerdo? El agua transporta radón y el radón se disuelve en el agua y si tenemos concentraciones de radón, digamos, elevadas en el agua, puede ocurrir que eso genere concentraciones también elevadas en el aire del interior del edificio, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, estas son las tres principales fuentes que tenemos que tener en cuenta. Vale, ¿cómo se mueve el radón? Bueno, pues el radón se mueve fundamentalmente con dos procesos, ¿vale? Tenemos aquí en el suelo dos procesos que se denominan emanación y exhalación, ¿vale? Entraremos en detalle en el curso en explicar estos dos procesos, pero básicamente digamos que la emanación es un proceso que ocurre en el interior del suelo y la exhalación es el proceso por el cual el radón sale del suelo al exterior, ¿vale? Lo veremos un poquito más en profundidad en el curso. ¿Vale? Pero además de todo eso, también la movilidad del radón en el suelo se va a ver afectada por otros parámetros, como podéis ver aquí en la transparencia. La porosidad, la permeabilidad y la humedad del suelo. ¿Vale?
El transporte de radón dentro de un edificio, y aquí me he permitido el lujo de tomar prestada esta transparencia de Bernard Collingham, que es un colega, es un investigador que está en el Instituto CSTB de Francia, es uno de los mayores expertos en remedio de radón de Europa, y bueno, hizo una presentación en un curso que dimos que se dio en Ciudad Rodrigo en abril del año 2016, y me parece muy descriptiva esta fotografía que puso Bernard, porque indica los principales procesos de transporte de radón en el interior de una vivienda. Fundamentalmente, dos procesos: procesos por difusión y procesos por convección. ¿De acuerdo? El radón que tenemos en el suelo puede pasar al interior de la vivienda, ¿de acuerdo?, por estos dos procesos. Fundamentalmente, digamos que el más importante, yo diría, que es el proceso debido a la diferencia de presión, ¿de acuerdo? Porque hay que tener en cuenta que pequeños gradientes de presión, ¿de acuerdo?, son suficientes para mover el radón. Y estamos hablando de gradientes de presión de 3-4 pascales, no mucho más, ¿vale? Eso es suficiente para mover grandes cantidades de radón. Hablaremos en el curso de este tema, ¿vale? Porque esto es muy común, ¿de acuerdo? No solamente en España, en todos los países en los cuales hay mapas de radón, esto es lo típico. Fijaros en el mapa de la izquierda. Este mapa es el proyecto de radón en interiores, que bueno, es el denominado proyecto 10×10, que realizaron diferentes universidades en España con el apoyo del Consejo de Seguridad Nuclear. Y bueno, se trataba simplemente de dividir en cuadrículas el mapa del territorio del Estado, y en cada una de esas cuadrículas medir radón en ciertos puntos, ¿vale? Bueno, y luego después se pinta el mapa, y como podéis apreciar aquí en la fotografía, en el mapa, aquellos puntos donde aparecen cuadrículas de color rojo o de un rojo más intenso, es porque la media geométrica de esas casillas pues está por encima de 300 becquerelios metro cúbico, que veremos más adelante, que es la referencia de gas radón en España, y a medida que bueno, el color es un poquito más claro, pues bueno, digamos que la media geométrica de esas casillas está mucho más baja, ¿vale? Entonces, a la vista de esto, pues bueno, uno puede pensar, bueno, pues si estoy en una zona de color rojo, pues tengo mucho riesgo, y en una zona que tenga menos, que sea, por ejemplo, por aquí, que no hay tanto color rojo, pues tengo menos riesgo, ¿no? Es lo que se podría pensar, ¿vale? Pero a mí me gusta siempre enseñar este mapa en combinación con el de la derecha. Y nos vamos al mapa de la derecha. El mapa de la derecha lo que representa es la densidad de medidas. Dicho de otra forma, el número de medidas que hay por celda. Y curiosamente, fijaros, vemos un montón de casillas en color azul. ¿Qué significa? Que no hay ni un solo dato de radón en esas casillas, ¿vale? Y eso es importante tener en cuenta, ¿vale? Las casillas que tienen evidentemente los puntitos más de color rojo, pues evidentemente tienen muchísima más densidad de medidas, ¿vale? Pero hay muchísimas zonas de España en las cuales no se ha medido radón, ¿vale? Mensaje: la única forma de conocer las concentraciones de radón en una vivienda o en un edificio es midiendo. No hay otra forma. Me da exactamente igual lo que diga el mapa, que estamos en una zona de riesgo, que no estamos en una zona de riesgo. Si queremos ser profesionales y queremos hacer un trabajo riguroso, la única manera de conocer la concentración de radón es realizando una medida. Podremos después discutir cómo hacemos esa medida, en continuo, corta exposición, larga exposición, lo que queramos, pero es la única manera de conocer las concentraciones de radón. Es más, un caso también muy común es que como mi vecino midió y es el vecino del chalet adosado y resulta que no tenía radón, yo no voy a medir en mi casa porque no tengo. Rotundamente falso. ¿De acuerdo? Rotundamente falso. Dos viviendas, pared con pared, pueden tener concentraciones de radón absolutamente distintas, que no tengan nada que ver una con la otra, ¿vale? Por lo tanto, si queréis saber la concentración de radón en vuestra vivienda o en vuestro edificio o en vuestro centro de trabajo, la única forma es midiendo. Y también tened en cuenta lo siguiente: las fluctuaciones de gas radón. Y esto es muy importante también de tener en cuenta.
Aquí tenéis, esto lo explicaremos en el curso mucho más en detalle, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis un ejemplo, olvidaros del eje, ¿vale? No prestéis atención a si son 25.000 o 30.000, prestad atención a la forma de la gráfica, ¿de acuerdo? Estos son 5 días de medida en un lugar muy concreto, en el cual tenemos subidas y bajadas bastante bruscas. Pero es que al cabo de un año, en el mismo lugar y en el mismo periodo, en la misma semana del año, se repiten las medidas. Y la situación es totalmente distinta. Al principio no hay radón y después pega una subida y tenemos muchísimo radón. ¿Vale? Por lo tanto, el mensaje también es que las fluctuaciones de radón son muy importantes. ¿Vale? Y tenemos fluctuaciones diarias y fluctuaciones estacionales. ¿De acuerdo? Con lo cual, de ahí viene la importancia también de realizar medidas a larga exposición para tener en cuenta todas esas subidas y bajadas y obtener un valor lo más integrado posible. ¿De acuerdo? Un valor que represente lo más posible el valor medio de esa vivienda. Hablaremos un poquito también de protección del radón frente al radón en los edificios, también del compañero Bernard. Y aquí veis una tabla en la cual aparecen diferentes métodos para reducir la concentración de radón en un edificio. Y quiero destruir un mito también. Muchísimas veces en redes sociales me habréis visto criticar lo siguiente. Concentraciones de radón altas en un edificio, la solución es muy sencilla. Incrementar el tiempo de ventilación, abrir las ventanas y se acaba el problema. Rotundamente falso. ¿Vale? Ese es un mensaje tremendamente peligroso. Bien es cierto que en algunas ocasiones eso sí que soluciona el problema, pero no es la panacea. En otras ocasiones, el incremento de la ventilación incrementa las concentraciones de gas radón. Y esto puede parecer una contradicción, pero ocurre. Fijaros en la tabla. Incrementar la ventilación tiene un coste moderado, pero la eficiencia es baja. ¿Vale? Es decir, remediar radón no es tan simple como abrir la ventana. ¿Vale? Y eso yo me canso de intentar quitar intentar batallar contra esta manera que es muy difundida en redes sociales de eliminar concentraciones de radón, tanto incluso por gente de las autoridades que tienen determinado poder, ¿no?, a la hora de llegar a los ciudadanos. Ese es un mensaje falso. No hay más. Bueno, vamos a acabar un poquito con la presentación ya, hablando un poco de legislación y radón, ¿vale? Esto lo discutiremos también, como vengo diciendo, en el curso más en detalle. Pero bueno, la legislación en radón en España, digamos que nos remontamos al año 96, cuando se publica la directiva 96-29 Euratom, y ahora nos encontramos en la directiva 59/2013, ¿vale? Esta directiva establece unas pautas para proteger a la población frente a las radiaciones ionizantes y en particular frente al radón, ¿de acuerdo? La directiva es muy amplia. Digamos que el radón es un capítulo muy pequeñito, ¿vale?, de la directiva. Pero lo importante que tiene la directiva es que establece un nivel de referencia para todos los países en la Unión Europea de obligado cumplimiento, y eso es fundamental. El nivel de referencia son 300 becquerelios metro cúbico y los países pueden optar por tomar ese nivel o niveles inferiores. Por ejemplo, aquí en Suecia tenemos 200, ¿vale? En Holanda, por ejemplo, tienen 100 becquerelios metro cúbico. ¿De acuerdo? En otros muchos países se han mantenido con 300. ¿Cuál es la situación a julio del año 2020? Pues la situación es que la directiva no se ha implementado todavía, es decir, llevamos ya 2 años y medio de retraso, porque la fecha máxima para implementar la directiva era el 6 de febrero del año 2018 y todavía no está en el BOE en España, pero eso no quita para que ahora mismo la directiva se pueda invocar por parte de particulares. En otras palabras, el nivel de referencia actual de radón en España son 300 becquerelios por metro cúbico. ¿De acuerdo? Y eso, bueno, además tenemos unas guías de seguridad del Consejo que nos indican también cómo tenemos que realizar las medidas, pero lo que os comentaba, los 300 becquerelios metro cúbico aparecen también reflejados en el reciente Código Técnico de la Edificación, que este sí ya está en el BOE y se publicó en diciembre del año 2019. ¿De acuerdo? Este Código Técnico lo que obliga es a realizar medidas de radón en edificios de nueva construcción y en reformas en aquellos edificios que ya existían. Obviamente, ¿dónde no hay que medir radón? Pues esto es lógico.
en locales que no son habitables, es decir, donde no hay presencia de personas, o en locales que son habitables y que están separados del terreno lo suficiente para que no les llegue el radón. ¿De acuerdo? Pero bueno, en edificios de nueva construcción y en aquellos edificios que ya existan y se haga una rehabilitación, ahí sí que es obligatorio realizar una medida de gas radón, teniendo en cuenta el nivel de referencia de 300 becquerelios por metro cúbico. ¿Quién tiene que hacer esas medidas? ¿Dónde hay que hacerlas? Primero, hay una clasificación de municipios realizada por el Consejo de Seguridad Nuclear y el Código Técnico de la Edificación hace referencia a municipios en zonas 1 y zonas 2. Hablaremos de esto en el curso, ¿de acuerdo? Pero mi mensaje es que, aunque tu municipio no se encuentre en ninguna de estas dos zonas, por favor, realiza una medida de radón. ¿De acuerdo? Porque hay muchísimos ejemplos en la literatura, medidas de radón en edificios o en viviendas localizadas en zonas consideradas como de no riesgo y concentraciones de radón elevadísimas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre realiza una medida de radón en tu edificio. ¿Quién tiene que medir? Pues lo fundamental del Código Técnico de la Edificación es que el laboratorio que tiene que realizar la medida tiene que tener una acreditación 17025, ¿de acuerdo? Y evidentemente cuando se instalan los detectores, etcétera, pues también a mayores hay que realizar una declaración responsable según el Real Decreto 410. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto está ahora mismo muy en discusión. Lo que no está en discusión es que la acreditación 17025 es obligatoria para aquellos laboratorios que se encargan de realizar los análisis. Muy bien, pues termino ya la presentación con un ejemplo del compañero Bernard, ¿no? Que estas son una serie de casas y de viviendas que no tienen radón, pero bueno, no es el caso que nos ocupa a nosotros, ¿vale? Y nada, simplemente os doy las gracias. De nuevo doy las gracias al Instituto para la Salud Geoambiental por haberme invitado a participar en estas jornadas profesionales. Aquí tenéis mis datos de contacto. Y bueno, simplemente comentaros que nos veremos en el curso y os doy las gracias a todos por haber seguido esta presentación y en la presentación tenéis mis datos de contacto y para cualquier duda que tengáis sobre gas radón, aquí estoy encantado de atenderos. Un saludo a todos desde Suecia y hasta luego.